Lo tenía en el púlpito y estaba timbrando. Cuando tuve la llamada después de la prédica, mi papá desesperado había dicho que mi mamá estaba a punto de morir, que se encontraba en una sala de un hospital ya con las últimas horas de su vida. Así que yo no pude terminar la campaña, salí a toda prisa para Barahona. Cuando llegué al hospital a eso de las 3 de la tarde, estaban mis hermanos y mi papá llorando en la sala del hospital. Y mi hermana se tiró sobre mis hombros y me dijo: ¿dónde está tu Dios? Que en un momento como este no aparece. ¿Dónde está tu Dios? Pero ¿cómo yo le hago entender a mi hermana que el mismo dolor, la misma espada que está atravesando su corazón, esa misma espada también está atravesando el mío? ¿Cómo le hago entender que las mismas lágrimas que están rodando sobre su rostro también son las mismas lágrimas que están rodando sobre el mío? ¿Cómo le hago entender que los mismos pensamientos extraños que pasan por su mente también son los mismos pensamientos que están pasando sobre mí? ¿Cómo le hago entender que mientras vivamos en esta vida vamos a experimentar el dolor? ¿Cómo le hago entender? Pero como yo soy el único en la fe, el enemigo quizás estaba intentando hacerme caer. Pero yo le dije: el mismo Dios que permitió que esta tragedia llegara frente a mí es el mismo Dios que nos dará la salida. Así que esa tarde no vi a mi mamá, sino que me regresé a la casa, llevé la maleta y comencé. Mi mamá duró en el hospital 2 semanas. Luego le enviaron a casa y le instalaron un asunto porque mi mamá respiraba con dificultad. Mi mamá era una persona asmática y ella trabajaba en una casa de familia. Y esa mañana la dueña de la casa había echado ácido amoníaco sobre la loseta del baño y mi mamá, sin saber, entró en ese momento para lavar el baño y todo ese vapor se le había ido a los pulmones. Una mujer que caminaba una cuadra y dependía de un inhalador, ahora con ese vapor en su pulmón estaba peor. Tenía que impulsarse para poder respirar. Los médicos habían intentado de todo, ahora estaba en mi casa muriendo. Nosotros vivíamos en Barahona frente de la iglesia de Fidelidad. Y yo durante ese periodo entraba a la iglesia, oraba con mi mamá, invitaba a mi familia a que fuera a la iglesia a orar y ninguno asistía a la iglesia. Una tarde mi papá llega con la idea loca de que no era el ácido amoníaco que tenía mi mamá, sino que la vecina de al lado dijo que le había echado la brujería. Pero esa era una idea extraña para llevar a mi mamá ¿dónde dice? Y esa fue la introducción que trajo, pues decidieron llevar a mi mamá a un hechicero. Para colmo, yo era el único que tenía motor y condujo, mi mamá hacia el hechicero. Luego de media hora mi mamá sale y sale con una botella. La hechicera le había dicho: cuando sienta que no puede respirar, ¿qué cosa? Inhala la botella y vas a sanar. Y yo doy gracias a Dios porque esa botella duró 3 días en mi casa. Mi hermana, viendo película de manera cómoda, movió el estante y cayó la botella y se explotó. Y mi papá dice: ¿estás loca? ¿No quieres que tu mamá se sane? ¿Quieres que tu mamá se muera? ¿Por qué tumbaste esa botella? Su esperanza estaba en qué? En una botella. Y Dios utilizó a mi hermana para que esa botella cayera en su descendencia. Y ese miércoles en la noche, mi papá llevó a la iglesia de Fidelidad en su brazo. Nos quedaba enfrente y mi papá la llevó en su brazo. El anciano Levy se dio cuenta que mi mamá estaba grave y decidimos hacer una cadena de oración para mi mamá. Y quiero decirle algo. Para mí, mi mamá salió de la iglesia como entró. Pero ¿sabe qué? Mi mamá tenía 4 semanas que no podía moverse. Y esa mañana estaba limpiando la casa. Amén. Y cuando yo le pregunté: mami, ¿cómo te sientes? Me dijo: desde que salí anoche de la iglesia
sentía como un brazo poderoso perforaba mis pulmones. Amén. ¿Y sabe qué? Mi mamá sufría de asma y mi mamá ya no es asmática. Ya no depende de un inhalador. ¿Usted sabe por qué? Porque una noche, con una oración, el poder de Dios obró de tal manera que ese testimonio ha transformado la vida de muchos. Amén. Porque muchos creen en Dios y profesan creer en Dios, pero tristemente, como dice Martin Luther King, viven como si Dios no existiera. Y eso no pasa fuera de la iglesia, también pasa con hermanos que vienen a la iglesia y profesan creer en Dios, pero están viviendo como si Dios no existiera. Y cuando llega el problema, cuando llega la situación, cuando llega la crisis, cuando llega la enfermedad, no saben qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque su fe no está fundamentada en la palabra de Dios. Y Dios en su palabra dice, Marcos 9:23, que para el que cree no hay qué cosa, nada imposible. Y yo siento que en esta mañana, en este lugar, hay una persona que sabe el momento triste que está viviendo, pero está allí sentada. Cristo Jesús, a través de la presencia del Espíritu Santo, te ha traído a este lugar para hacer grandes cosas por ti. No deje que el enemigo quite de ti la bendición que Dios ha determinado para ti hoy. Tienes que levantarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué le dijo Cristo al paralítico? A ti te digo qué cosa. No. En esta mañana, allí donde estás, en el nombre de Cristo Jesús,